Tremendo atraco en el Atlas Chivas. En 15 minutos le perdonaron 2 penales a las Chivas y le regalaron un penal. Así como lo escuchan, el Chivar o el Chivander se volvió a hacer presente en una liguilla. Pero aquí lo más interesante es que por qué castigaron al Atlas de Grupo Orlegui. Hay una teoría muy interesante, algo que pasó el día anterior que hizo que castigaran con un arbitraje desastroso al equipo de Alejandro Irarrágorri. Analizamos este robo monumental de las Chivas y les platico por qué están castigando al Atlas de Grupo Orlegui en esta liguilla a continuación en Perro Fútbol. Así es, Jauría, nada nuevo, el arbitraje de la Liga MX es una pachanga. El silbante Marco Antonio Ortiz decidió no marcar 2 penaltis en favor de los rojinegros, pero minutos después sí concedió uno para el rebaño sagrado. Eso sí, Chivas ni con ayuda del arbitraje le pudo plantar cara a los zorros del Atlas. Actuación impropia de lo que supone un clásico y de lo que hay que poner en una liguilla para un equipo que llegaba como el tercer lugar de la tabla general y que es uno de los grandes del fútbol mexicano. Atlas le ganó a Chivas 1-0, le ganó al juez central 1-0 y hasta le ganó al árbitro asistente 1-0. Es que, amigos, fue un escándalo. 2 penales no marcados al Atlas y un penal a favor en 15 minutos. Y lo peor de todo es que ninguna de estas decisiones el árbitro quiso consultar al VAR. La verdad, lo que vimos la noche de ayer en el Estadio Jalisco fue una vergüenza y un robo descarado, pero vamos a analizarla. La primera jugada polémica se dio al minuto 9. Ojo con esto, al minuto 9, lo que puede cambiar una eliminatoria si se marca un penal en este momento. El delantero del Atlas, Julio Furch, controla el balón en el área de las Chivas y aparece el Tiva Sepúlveda intentando despejar el balón. Aquí el problema es que el Tiva Sepúlveda golpea el pie del atacante rojinegro que de inmediato cayó al césped. El árbitro central hace caso omiso de la caída de Furch y da seguimiento a la jugada. Aquí el problema es que el árbitro Marco Antonio Ortiz está de frente a la jugada y no es capaz de ver la patada del Tiva sobre Julio Furch. Penal no sancionado que era a favor del Atlas. Es un penal tan claro que prácticamente todos los analistas coinciden. Chiqui Marco, Felipe Ramos Rizo, Paco Chacón dicen que fue un penal y que es increíble que ni siquiera lo haya consultado en el VAR. La clave puede ser que fue un contacto leve, pero no tiene que reventarle el zapato para que se marque. Pero la polémica continúa. Minutos más tarde, una segunda acción llena de controversia se dio nuevamente en el área de Chivas. Jonathan Ociel Herrera se perfilaba solo contra el arquero rival, pero al recortar a Jesús Chiquete Orozco, este se barre con todo y se lo lleva puesto. Una vez más, el silbante Marco Antonio Ortiz dijo que se siguiera jugando. Es una entrada imprudente del Chiquete Orozco, donde en cámara lenta se puede apreciar que al barrerse termina haciendo contacto con los 2 pies de Ociel Herrera. Un contacto nuevamente leve como el caso de Julio Furch, pero contacto al fin. Se tiene que marcar penal, al menos se tiene que revisar en el VAR. El partido sigue, por supuesto, los jugadores del Atlas están molestos porque no habían sido sancionados 2 penaltis y justo en esos instantes Carlos Cisneros desborda por derecha, mete un centro, rebota en la pierna de Luis El Hueso Reyes para después pegar en la mano de Luis Reyes. El silbante aquí sí consulta con el árbitro asistente y marca un penal. No lo quiere revisar en las pantallas, lo cual hace aún más polémica esta acción. Aquí en esta jugada el árbitro entiende cómo quiere el reglamento. El Hueso se barre, tapa el balón y el esférico se va para arriba y choca con la mano de Luis Reyes. Es importante aclarar que antes el balón le pega en la pierna al Hueso Reyes. El balón ya no iba dirigido hacia ningún delantero de las Chivas, pero aún así el árbitro consulta con su asistente y marca penal. Y vamos con la muy interesante explicación de Felipe Ramos Rizo. Luis Reyes pierde el equilibrio, se cae, le rebota en la pierna y le da en la mano. ¿Dónde quieren que ponga las manos Reyes? Es una ridícula marcación de penalti a favor de las Chivas. El jugador intenta sacar el brazo y le pega de rebote. El jugador pierde el equilibrio, le pega el balón y después de ahí el balón sale expedido hacia su mano, pero no tenía ninguna posibilidad un jugador de Chivas
de que le llegara el balón después de que le rebota en la pierna a Luis el Hueso Reyes. Para Ramos Rizzo era penal sobre Furch, no era penal para el Atlas en la jugada de Osiel Herrera, lo cual es muy controvertido, y no era penal para Chivas. Al menos para Felipe Ramos Rizzo, el árbitro perjudica al Atlas en 2 jugadas. Por fortuna, el Pocho Guzmán tiene la oportunidad de convertirse en el jugador líder del rebaño sagrado, pero termina fallando el penal ante una grandísima atajada del de siempre, de Camilo Vargas. Y hay que decirlo, en los torneos del bicampeonato del Atlas, estas 2 jugadas hubieran sido marcadas como penal. Las jugadas apretadas para el Atlas siempre se inclinaban a favor del rojinegro. Al final el Atlas ganó con gol de Quiñones y uno nos explica después de ver este partido cómo las Chivas lograron 31 puntos, porque la verdad fueron horribles, generaron muy poco, con todo y que el árbitro estuvo totalmente a su favor, terminaron dando una actuación patética para un equipo que terminó en el tercer lugar de la tabla general. Por fortuna, el árbitro Marco Antonio Ortiz ya se va al Mundial Sub-20 en Argentina, porque increíblemente con estas actuaciones fue el silbante designado para representar el arbitraje mexicano. Que se agarren las pobres selecciones que van a competir en ese Mundial. Pero al principio del video les decía que había una teoría muy interesante del por qué ahora perjudicaron a un equipo de Grupo Orlegui que tradicionalmente, o al menos en el bicampeonato del Atlas, se había visto beneficiado. Todo tiene que ver con lo que pasó en el día anterior. En el partido Santos Laguna, equipo de Orlegui, frente a Rayados de Monterrey, en el minuto 92, con el marcador 0-0, Santos de local, Rodrigo Aguirre de Rayados se va en un contragolpe solo a enfrentar a Carlos Acevedo, pierde el equilibrio, termina pegándole mal al balón y termina desaprovechando una oportunidad clarísima, la más clara del juego. Después, en la repetición en cámara lenta, podemos apreciar cómo Félix Torres lo traba ligeramente con la pierna que va a patear, y eso termina desequilibrando al delantero de Rayados y haciendo que falle esta jugada. Increíblemente, como en las acciones del Atlas Chivas, el árbitro no quiere revisar esa jugada, no va al VAR y termina señalando saque de meta a favor de Santos. Es por eso que este tema resultó muy polémico y parece que la señal fue: no le pites nada a favor al Atlas. Imagínense el escándalo que hubiera sido si en el minuto 9 de la ida de los cuartos de final le pitan un penal a favor a un equipo de Grupo Orlegui, el penal que sí era sobre Furch. Después le pitan a favor un penal en el minuto 15, el penal que sí era sobre Osiel Herrera, y es por eso que se entiende que Chivas se ve favorecido, porque le pitan en contra al otro equipo de Grupo Orlegui que tiene que pagar los platos rotos del arbitraje favorable del Santos Laguna de Alejandro Irarrágorri. Eso es una teoría muy interesante de por qué ahora acribillaron al Atlas de Guadalajara. Pero bueno, la mejor opinión la tienen ustedes. Díganme en los comentarios qué opinan de estos 4 penales polémicos en la ida de los cuartos de final. ¿Favorecieron a las Chivas? Tenemos que ponerle un ojo al arbitraje en el Akron el domingo en la vuelta del Clásico Tapatío. Lo leo aquí en los comentarios. No olviden suscribirse. Nos vemos en el próximo Perro Fútbol.